Entonces, estábamos hablando de cuadriláteros, ¿va? Clase pasada. Ok, cuadriláteros tienen una clasificación, joven. Están paralelogramos, trapecios y trapezoides. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver los paralelogramos. ¿Por qué creen que se llaman así? Porque solo tienen dos lados iguales. Bueno, sí, muy bien. Muy buena respuesta. Pero faltó algo, que también tienen dos lados paralelos. Porque, vaya, permítanme. Ahorita les digo. Mire, está el caso de, una cosa es igualdad ¿va? Y otra es que estén paralelos. Entonces, yo puedo tener siempre un cuadrado. Este sería un rectángulo y siempre es un cuadrilátero. Entonces, este puede ser congruente a este y este a este. ¿va? Ese cumple que es un paralelogramo. Yo puedo tener este, miren. Sí. Entonces, puedo decir, bueno, este lado con estos no son paralelos, esos lados no son congruentes porque la base de uno es más grande que la de otro. Este pueden tener el mismo tamaño, pero no son paralelos. Entonces, hay que definir primero qué es paralelo. Entonces, miren, dice, dos rectas L1 y L2 son paralelas si, solo si son complanares y si la distancia de un punto L1 a L2 es la misma que la distancia de un punto L2 a L1. Esa sería la primera definición. La otra dice, cualesquiera dos segmentos rayos semirrectas o combinaciones de ellos son paralelos si, solo si las rectas de las cuales ellos son conjuntos, son paralelas. Entonces, para la primera, ¿qué quiere decir? Vaya, aquí ve. Eh, yo tomo este punto de acá con este de acá. Si yo calculo su distancia de acá a acá, digámosle que es una distancia D. Ahora, si yo tomo otro punto de acá a acá, tiene que ser esa misma distancia para que sea paralelo. Eso como primera instancia. Como segunda instancia sería, vaya, si yo vengo y prolongo este segmento, es decir, lo alargo, aquí ve, y lo alargo por izquierda, con y este es lo mismo con este segmento inferior. Nunca tienen que tocarse, o sea, intersecarse. Mírenme, si yo lo alargo acá, toca el segmento de color rojo, lo interseca, o sea, ¿lo toca o no? No va. Entonces eso sucede cuando algo es paralelo, por una parte. Y pues la distancia de sea el punto que tome de que pertenece a dicho segmento siempre va a ser el mismo cuando están en la misma posición, así miren. Aquí sería la misma distancia de. Si yo los tomo estos dos puntos, sería la misma distancia. Entonces, pero solo están paralelas estas dos rectas, miren. Y pues estarían también estas, ¿no? Entonces, un paralelogramo sería la primera clasificación, jóvenes, de lo que nosotros, de una especie de cuadrilátero. Y tiene pues dos lados paralelos y dos lados congruentes. Entonces, vamos a leer aquí, dice, un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y congruentes, es decir, tienen la misma longitud, los ángulos internos opuestos de un paralelogramo son congruentes. A ver, ¿cuáles serían los ángulos internos opuestos? Para la figura ABCD, la que está en el libro, página 160.
Esta de acá, para ser más preciso. ¿Cuáles serían los ángulos internos opuestos? Para el ángulo A, ¿cuál es el opuesto? ¿Qué ángulo es opuesto? C. Para el ángulo Sí. A, es el que está enfrente. Entonces, sería C, mire. Sería el que está al otro lado de la diagonal. Este de acá. Y pues son iguales. Dije que estos son congruentes, ¿ve? Es decir, tienen la misma medida. Ahora, para el ángulo D, ¿cuál sería el opuesto? El ángulo opuesto. El El ángulo B. ángulo B. Muy bien. Y para el ángulo B, por lógica, ¿cuál sería? El ángulo D. 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 D, muy bien. Y también cumple que son congruentes. Así como en el isósceles, que eran los opuestos a los ángulos opuestos a los segmentos. Pero allá era triángulo. Ahora, dentro de los paralelogramos están el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. ¿Sí? Entonces, miren, para el cuadrado, ¿qué se cumple? Se tiene que cumplir que tenga dos pares de lados paralelos y congruentes. Pero en el cuadrado, pues, es más, ¿cómo decirlo? Tiene una característica sobre el rectángulo, el rombo y el romboide. Miren, la primera característica, que todos sus ángulos, bueno, al menos un ángulo mide 90 grados. Entonces, llamémosle A, B, C y D. Entonces, vamos a ver. Dice que hay una propiedad en los cuadriláteros que dice que los ángulos internos consecutivos, propiedad, que los ángulos internos consecutivos son suplementarios, o sea que miden 180. Son suplementarios, ¿va? Entonces, miren, si en el cuadrado un lado a lo menos mide 90, pongámosle el vértice, el ángulo A. Entonces, ¿cuáles son sus consecutivos? Miren, consecutivo sería el ángulo B y el ángulo D. Entonces, si este mide 90, ¿cuánto tendría que valer a fuerza el ángulo D y el ángulo B? 90. 90, ¿va? Y el ángulo C dice que es congruente al ángulo, o sea, ángulos opuestos son congruentes. Entonces, el ángulo C, ¿cuánto valdría? 90. Muy bien, 90. Entonces, en el cuadrado, todos sus ángulos miden 90 grados. Y todos sus lados son congruentes, es decir, que todos sus lados miden lo mismo. ¿Sí? Y es un paralelogramo, mire. Si usted viene y prolonga esto de acá, esta línea de acá, el lado opuesto sería este, ¿ve? El segmento AC sería opuesto al segmento BC. Entonces, el segmento AD con el segmento CB se pueden tocar, o sea, pueden llegar a un punto donde coincidan, ¿sí o no? Es decir, esto, miren, que estoy subrayando. ¿Se intersecan en algún punto? No. Muy bien, no. Y si yo tomo un punto acá, con este punto acá, si yo vengo y trazo, sería la misma distancia, ¿ve? Una distancia D. Y lo mismo sería de acá a acá. Si tomo dos puntos que estén en la misma posición, sería la misma distancia. Porque yo también puedo decir, bueno, este pues parece que está paralelo, pero miren, no está, ¿ve? Porque si se sigue prolongando, miren, boom, se toca acá. Entonces, ¿cumplirá que es paralelo esta recta con esa?
Llamémosle No. A', D', G y H. ¿Se cumplirá que son paralelas? No. Muy bien, porque si se prolonga esa recta, pues va a llegar a un punto que se van a intersecar se van a encontrar, pues. Entonces, para el cuadrado tiene esa característica que son todos sus lados congruentes y sus ángulos internos miden 90 grados. Ahora el rectángulo pues ya cambia. ¿En qué cambia? Bueno, siempre se cumple lo de los 90 grados, así como en el cuadrado. Pero ¿cuál sería la diferencia? A ver, en su libro, página 160, ¿cuál sería la diferencia? Que no todos los lados son congruentes. Sí, muy bien, sino que solo sus lados opuestos son congruentes, es decir, este con este con este, mira. Y pues sí, sus ángulos internos miden 90. Y cumple que también es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Sería el lado AB con con el lado DC. Ese sería el primer par. El segundo sería el lado que va de B a C con el lado que va de A a D, que son paralelos. Ahora el rombo. A ver, ¿qué sucede con el rombo? Se parece al cuadrado, pero ¿en qué difiere? ¿En qué difiere el rombo? Viendo la imagen. Todos sus lados son Congruentes. congruentes, pero sus ángulos ya no miden 90 grados. Entonces, miren, este es congruente, estos dos son congruentes, estos lados, pero los ángulos opuestos, eso sí sigue siendo igual, que este ángulo con este de acá va a ser congruente. Este con este de acá va a ser congruente, pero ya no miden 90 grados como en el cuadrado. ¿O sí? Entonces, ¿o mide igual? No. No. Y pues, permítanme, ¿sí? Estamos diciendo que todos los lados son iguales. Entonces yo le había puesto que solo esto. Entonces este congruente con este. Y este es congruente con este. Ángulos opuestos sí son congruentes y todos los lados son iguales. Eso sucede en el rombo. Solo los lados son congruentes. El romboide pues se parece más al rectángulo, pero... Y la única diferencia sería que no tiene... Los ángulos internos miden 90. ¿Y por qué se parece con el rectángulo? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? Porque tiene dos pares, los lados opuestos son congruentes. Y también es un paralelogramo. Solo que en el cuadrado y en el rectángulo, pues estaba, ¿cómo decirlo? O se suele aparecer vertical, así. En este caso sería horizontal, sería una recta horizontal con otra al compararla, y aquí sería comparar dos rectas verticales. Ya en el rombo y en el romboide ya está como que inclinada, ¿va? Entonces eso sería. Entonces esto sería para el rombo. Ahora el romboide. A ver el romboide. Romboide. Este lado es congruente con su lado opuesto, que sería este de acá. Este lado es congruente con su lado opuesto, pero no los cuatro lados son congruentes. Porque vaya, este de acá puede medir 5 y este puede medir acá 4. ¿Y 4 será igual a 5?
No, son distintos. Ahora, este lado de acá sí mide 5, porque son paralelos. Y este lado de acá me diría 4 si yo le comienzo a dar valores. Entonces, en eso es diferencia, aunque los primeros dos a fuerza pues son 90 grados. Entonces, en su página 161, ahí hay unas figuras. Entonces, dice, observe las figuras geométricas y encierre los paralelogramos. Hay algunas que están difíciles de ver, pero les dan ahí cierta información. Entonces, encuentren, encierren las que corresponden. Y en la parte 2, pues sería prolongar los otros dos lados faltantes, a manera que se cumpla. Entonces hagan eso. Ahorita, trabajen en eso, jóvenes. Voy a dar las 8:20, hasta las 8:20.